Paulo Freire fue un educador brasileño y un influyente teórico de la educación. Hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil, nació el 19 de septiembre de 1921. En 1925, con tan solo 4 años de edad, escribiendo con un trozo de madera en la arena palabras del universo cultural del niño, su padre le enseñó el alfabeto antes de que Paulo empezara a ir a la escuela. Después dividía estas palabras en sílabas y las reunía formando otras palabras. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929. Una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a construir su perspectiva educativa. En 1931, por dificultades económicas, la familia Freire se ve obligada a trasladarse a Jaboato, lugar donde fallece su padre. Con esto, la vida de Freire se complica bastante. Conoció el hambre y el sufrimiento, situaciones que lo llevaron a madurar a temprana edad. Freire perdió 2 años de estudios secundarios. Se matriculó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia legal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maya Costa de Oliveira. Tuvieron 5 hijos. En su hogar intenta desarrollar el mismo ambiente de diálogo que vivió en la casa paterna durante su infancia. Su esposa, quien era profesora, llegó a ejercer el cargo de directora de un colegio, lo que influyó positivamente en que Freire se interesara por la educación. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la tecnología de la liberación. En esta época, leer y escribir era un requisito para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, en el cual participa en el movimiento de cultura popular de Recife, donde es considerado uno de sus fundadores. Y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se le enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. El golpe militar de Estado que se produce en Brasil en 1964, además de detener el proceso de educación de adultos y de la cultura popular en general, lleva a la cárcel a Paulo Freire por 70 días, porque la campaña nacional de alfabetización concientizaba inmensas masas populares, lo que incomodó a las élites conservadoras brasileñas, y por considerarlo un peligroso pedagogo político, fue acusado de subversivo e ignorante. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En 1967 publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y el Freire socialista cristiano, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974.
cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas, en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, ciudad esta última de la que fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por una veintena de universidades de todo el mundo. A sus 70 años, Freire seguía disfrutando de la vida, predicando la fuerza del amor, defendiendo la necesidad del compromiso personal con los desheredados y reelaborando sus ideas sobre educación. Incluso, en México, problematizó sobre la educación universitaria. Pocos días antes de su muerte, debatía sus proyectos sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo de su propio instituto en Sao Paulo, Brasil. A los 75 años, Paulo Freire muere el viernes 2 de mayo de 1997. Las máximas de Paulo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, u, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. Exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Exige saber escuchar. Nadie es si se prohíbe que otros sean. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Decir la palabra verdadera es transformar al mundo. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. El hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrear. Solo los educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educandos. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Defendamos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de concienciación. La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben de estar al servicio de la liberación permanente de la humanización. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.